Decíamos en la primera parte de nuestra columna, en el primer video, que estos gobiernos surgidos dentro de los mejores contextos de la democracia han tenido como factor común las manos que los han derrocado, ¿no? Ellos, la derecha, como hacemos referencia, de acción global, a partir de aquel acuerdo de Bretton Woods, cuando se acuerda, digamos, fundamentalmente la creación de órganos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, y un desarrollo a través de agencias especiales, como las tan nombradas, el FBI, la CIA, etcétera. Estas fuerzas especiales hacen de, digamos, esta inteligencia necesaria y el desarrollo de algunas acciones que nunca pueden ser claramente abiertas o expuestas. Por eso son tareas de inteligencia, como lo suelen llamar, y a partir de allí se desarrolla con estos organismos financieros, estos organismos de crédito y estas centrales de inteligencia, se desarrolla la guerra de baja intensidad, digamos, ¿no? Estás saliendo del marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando sabemos de la bomba Hiroshima y Nagasaki. Allí el término bélico, cuerpo a cuerpo, o de esta carrera armamentística hasta entonces, culminó. Sabido es que quien tenía el poder de las armas, Estados Unidos, digamos, y los aliados, determinaban a partir de ese entonces cómo iban a ser las orientaciones filosóficas, ideológicas y también las directrices económicas en buena parte de Occidente. Allí nuestro país, que había tomado una postura de neutralidad respecto a la Segunda Guerra Mundial, y había hecho comercializaciones con buena parte de los países europeos. De hecho, se asistió con granos y carnes al Imperio Británico, lo que después permitió a Juan Domingo Perón la compra vía el cobro de esas asistencias en alimentos que se le había brindado a este imperio británico. Se permitió en ese contexto que Miranda abriese una negociación. Miranda era el ministro de Economía por aquel entonces del gobierno peronista, y bueno, él desarrolló esta negociación, por los trenes. A partir de allí el tren fue nuestro, el riel fue nuestro, como decimos los militantes, ¿no? Bueno, pero es que era como para dar un marco, digamos, de dónde vienen estos lineamientos, ¿está bien? A partir del establecimiento del Fondo Monetario Internacional, a partir del organismo de crédito como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, y ciertas agencias, digamos, de estos estados, para el mejor funcionamiento de las políticas de esos estados gobernantes. Bueno, se dieron la posibilidad de, si no eran sometidos de alguna manera por las armas, fuesen sometidos a través, nuestros pueblos, fuesen sometidos a través de estos mecanismos de crédito, el endeudamiento, y el desarrollo del capitalismo, en este caso, como lo marcábamos en el video anterior, de un capitalismo industrial. Ese capitalismo industrial, que después se hace particularmente un capitalismo agrícola ganadero,
que después se hace claramente un capitalismo de servicios, de empresas de servicios, es no solamente ya un capitalismo económico pensado desde esa matriz ideológica, sino que empieza a desarrollarse en estos aspectos. Tenemos un capitalismo industrial, un capitalismo postindustrial, un capitalismo de servicio y un capitalismo agrícola ganadero. Esto hace claramente un tablero condicionante a cualquier gobierno, y claramente los gobiernos nacionales y populares que vienen en pos de ampliar derechos o conservarlos o sostenerlos, son atacados desde allí. Estas corporaciones, como decimos, mundiales, van a garantizar no solamente su poderío, sino que el desarrollo, el porvenir de estas ecuaciones que le dan tanto rédito, ¿no? Entonces, nosotros los entendemos a estos mecanismos como parte del deterioro humano del mundo, pero obviamente con especial impacto en el Cono Sur, en todo el Cono Sur. América y principalmente nuestro país ha sufrido ese poder desplegado, y los países industrializados han cooptado, digamos, nuestra posibilidad de matriz industrial. Digo que se han apoderado porque cuando nosotros, por ejemplo, si quisiésemos darle desarrollo al astillero que ha quedado en pie, al único de los que tenemos que ha quedado en pie, Río Santiago, necesitaríamos del acero que nos provee claramente aquel capitalismo que monopolizó la industria del acero y está en manos de Paolo Rocca, el grupo Rocca. Y sabemos cuál es la orientación filosófica, política, ideológica del grupo Rocca. Cuando nosotros, y si nos representamos, por ejemplo, ir en mayor producción de las máquinas agrícolas o la industria agrícola ganadera, la metal mecánica agrícola ganadera, bueno, allí otra vez nos encontramos con el grupo Rocca. Nadie dice que en estos contextos aún pandémicos, en el gobierno actual de Alberto Fernández, no hay capacidad de entrega o capacidad de asistir a la demanda de la metalmecánica para la industria agrícola. Allí faltan cosechadoras, faltan tractores, Bueno, esto se debe fundamentalmente a dos razones. La desarticulación de la pequeña y mediana empresa que viene de realizar el gobierno de Mauricio Macri, Blanco Villegas, y acá tenemos una vez más el anclaje con estas familias, con este patriciado, como se le suele nombrar, que cumple claramente con las instrucciones de esta industrialización gobernada desde afuera. Claramente hay 2 o 3 empresas que tienen hoy el monopolio de la producción, y lógico, no van a dar abasto porque el contexto los ha superado. Digamos que en pandemia esa industria, si nosotros fuésemos los datos duros, ha crecido. Hecho que no se va a reflejar por ningún medio de comunicación nacional o internacional. Pero esta es la realidad. Obviamente que avanzar desde ahí a la industria petrolera o a una industrialización de lo que es los recursos que nosotros podemos extraer, ya sea en Vaca Muerta o en el Golfo de San Jorge, los más cercanos que nosotros tenemos, dependiendo de esa industria metalmecánica, y es complejo. Es complejo, es casi en términos utópicos, mientras
nosotros no tengamos un gobierno y una soberanía respecto de la industria del acero, ¿no? Y los altos hornos necesarios para producir del hierro, obviamente el acero. Esto con esas empresas de bandera extranjeras, de este capitalismo industrial, de este capitalismo agrícola ganadero, de este capitalismo postindustrial o de servicio, nos tiene a través de las terminales locales, que una vez más están relacionadas con el gobierno de Mauricio Macri en muchos casos. Por ejemplo, en alimentos, lo que es conocido acá en la Patagonia como supermercado La Anónima, los Peña Brown, que son de los Brown Menéndez. Y ahí una vez más el anclaje sobre esta distribución y comercialización de productos, en este caso en su mayoría comestibles. Cuando vamos, por ejemplo, a la concentración que está haciendo en aceites, Argentina, por ejemplo, la industria aceitera, ahí vamos y nos encontramos con Urquía, AGD, aceiteras General Dehesa. Bueno, alguien que tuvo siempre el amparo de la Fundación Mediterránea, los contextos cordobeses, una vez más, la industria metalmecánica o la que consideramos como industria pesada, la tenemos claramente dentro de gobiernos conservadores, en manos de familias conservadoras y todas estas nucleadas en este tipo de industrialización, no solamente de servicios, de productos, de industria primaria o secundaria, metalmecánica o no. En la industria no ha logrado de alguna manera ser nacional, popular o desde una cosmovisión más en ese sentido nacionalista. Entonces, acá recae que la carterización en precios de los insumos básicos la vamos a padecer y la vamos a sufrir mientras nosotros no podamos avanzar en tomar posición de empresas que tengan un carácter, como digo, más nacional, popular, entendiendo que la economía está al servicio del hombre. ¿De qué manera? Impulsando el desarrollo de ese hombre y su familia, garantizándolo. Entonces el capitalismo hoy nos abraza y nos contriñe, nos ahoga, porque claramente está monopolizado por esta concepción, esta matriz ideológica, y bueno, entra en nuestros hogares de esa manera. Los gobiernos nacionales y provinciales, como decimos, difícilmente puedan escapar a este desarrollo que viene en algunos casos anterior a los contextos del 45 y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por eso tienen tanta capacidad, digamos, de utilizar al Estado en beneficio propio, digamos, por el caso, volviendo a este vínculo del capitalismo agroindustrial. Cuando nosotros hablamos de Vicentín, esto que ha estado tanto en el tapete últimamente, hablamos de unos mecanismos que trascienden la sola actividad de sembrar, cosechar e exportar. Allí hablamos de contrabando de granos, hablamos de operaciones de crédito de carácter fraudulentos. Por ejemplo, los tipos, aún estando en quiebra, tomaban préstamos a razón de 1 por día del Banco Nación. Y el Banco Nación está respaldado por el Banco Central. Hablo del Banco Nación de la República Argentina. Hablo del Banco Central, que en teoría debería defender nuestra moneda. Hablo de estas capacidades que los
las familias o las empresas de estas familias o estos desarrollos industriales logran tener en cada escritorio de cualquier banco, ya sea privado o estatal, y la capacidad de saqueo sobre ellos. Con el privado difícilmente vayan a tener capacidades tan dañinas como las que sí tienen sobre los bancos de responsabilidad estatal, que en última instancia todo está respaldado por el Banco Central, salvo que ellos quieran llevar a la quiebra algún banco, como ha ocurrido, por ejemplo, con el BID. Yo recuerdo acá en Pico Truncado había una sucursal del Banco Interamericano de Desarrollo, por allá por los años 80, y estaba por acá cerca de lo que es la policía, por la calle Irigoyen, entre la Municipalidad y la Rivadavia. Allí había una sucursal de ese banco. Bueno, ese banco fue a la quiebra en época de dictadura, inducido a la quiebra en época de dictadura. Fueron hasta allí por la desaparición de los titulares de ese banco en su momento, ¿no? En circunstancias extrañas muere el gerente del banco, o el presidente del banco, por mejor decir, es así, es el presidente del banco, y fallece trágicamente al caerse un avión del que nadie supo decir ni cómo o por qué había ocurrido ese desperfecto técnico, que bueno, dio por tierra con el avión y claramente con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a partir de allí cae y ese desguace que ocurre. Obviamente se responsabilizó ¿quién? De todas estas ecuaciones, el Banco Central, ¿no? Los gobiernos nacionales y provinciales están sometidos de alguna manera y tienen poca posibilidad de defensa sobre sus recursos, sobre su moneda, sobre la regulación, digamos, de precios, control de precios, la regulación de esos mercados y los procesos de industrialización. Más o menos aquí las razones yo se las he expuesto, tratando de interpretar por qué muchas veces no nos llega a nosotros, los vecinos comunes, los vecinos de a pie, las soluciones de inclusión laboral, de mejor posibilidades de los precios de la canasta básica, de desarrollos industriales como los que pareciesen estar al alcance de la mano, pero en realidad la capacidad de industrialización siempre está en manos de intereses foráneos, y nosotros no logramos la consolidación ni de empresas provinciales y tampoco la consolidación de empresas nacionales. YPF y Aerolíneas Argentinas hoy nos está dando cierto marco de garantía, a pesar de los avatares, y es toda una lucha, ¿no? Tenemos vacunas gracias al esfuerzo de nuestra empresa de bandera y su personal, que nos hace poner en un ranking dentro de los 20 países que mayor cantidad de vacunas ha podido ir a buscar, comprar y irlas a buscar, ¿no? Y de alguna manera desarrollar un mecanismo de inoculaciones medianamente bueno para a esta altura tener buena parte de nuestra población al menos con una dosis. Eso no hubiese sido posible si nosotros no tuviésemos la empresa de bandera Aerolíneas Argentinas. Claramente tampoco sería posible tener cierto control en producción y también comercialización de hidrocarburos si no tuviésemos a YPF Gas y YPF Energía y todos los desarrollos que
YPF intenta generar a partir de ahí. Pero digo, va del Estado, nosotros sabemos que la única posibilidad de generar gas de bandera, por así decirlo, es a través de YPF. Ojalá que en la provincia una empresa como Fomicruz, que tiene capacidad para intervenir no solamente en minería, sino también en esto del gas, en esto del petróleo, en el desarrollo industrial, logre hacer pie y sea un objetivo claro y cierto a partir del gobierno de la provincia, no solamente en su sostenimiento, sino en ir alcanzando, así sea desde un pozo, presencia en la producción, en la explotación, en la industrialización, así sea a través de mecanismos de intervención en la industria minera, pero también que podamos llegar nosotros a hacer no solamente formación de mano de obra en la capacidad necesaria y suficiente, sino también podernos darle valor agregado a todo lo que podría ser la extracción en bruto de oro y plata, ¿no? Como ocurre, digamos, hoy. Nosotros necesitamos claramente como un modelo demostrar que es posible la movilidad social ascendente, que existe una clase media con una conciencia social de que esto no es magia, que esto es un esfuerzo político, que es vocación política, que es compromiso ciudadano para ir más allá de las ideas en papel o de las utopías, que esto que se plantea como utópico empiece a ser una realidad y es a través del trabajo, la militancia, la conciencia de cada uno de nosotros en decir, como en nuestro caso, qué es información y qué no lo es, qué es manipulación y qué no lo es, porque aquí también claramente los medios de comunicación locales, provinciales, nacionales e internacionales juegan su partido. En esto hay que ser claro, nosotros estamos en defensa del modelo industrial, ¿no?, que nos permita la movilidad social ascendente, que esas empresas que vayan a hacer industrialización de los recursos naturales o de cualquier tipo de recurso que nosotros podamos tener en todo el suelo de la patria, sean claramente explotados en función social. Esa función social de la economía empieza a representarse claramente porque accedemos a una educación pública y gratuita y de calidad, hasta niveles terciarios o más allá. Acá debe estar garantizado claramente no solamente el estudio universitario, sino el de posgrado. Nosotros entendemos que la educación tiene que ser de calidad y garantizada hasta el posgrado. También entendemos que la salud debe ser de calidad, debe ser presente en cada una de las localidades del país, debe estar articulada por un proyecto nacional y que nuestras universidades estén claramente también abocadas no solamente al desarrollo de una buena prestación de servicios de salud, sino también que pueda intervenir en la industria farmacéutica, que pueda intervenir también en lo que es aparatología, que debemos desarrollar una industria propia y de bandera para la aparatología. Claramente ha quedado demostrado que en una situación como la del COVID-19 tuvimos que ir a buscar respiradores al otro lado del mundo. Y no me parece que nuestra industria, más allá de algunas demandas que no pudo asistir, porque se entiende que ha sido una demanda brutal sobre el sector, nosotros tenemos que estar con capacidad desarrollada en estos sentidos, porque la humanidad se puede estar nuevamente sometida no solamente a lo que no va a pasar, porque el COVID no va a pasar, como todos sabemos, el COVID vino y es para quedarse, mutará, nuestros organismos irán haciendo una resistencia gracias a las vacunas, etcétera, etcétera, o haber pasado por la enfermedad, etcétera, etcétera, pero el COVID llegó para quedarse y esta es una realidad. Entonces estas situaciones de pandemia
que hemos vivido ya son un parámetro para también atender y entender que debemos ir al desarrollo de una aparatología necesaria y suficiente por si nos toca transitar una circunstancia como la que estamos atravesando. La movilidad social ascendente también debe estar representada en el acceso a trabajo y trabajo de calidad, a salario, a un salario y a una jornada laboral que en lo posible sea como máximo de 8 horas y también puede ser también alcanzado en una jornada de 6 horas para que de alguna manera podamos abrir un marco de posibilidad laboral a otros, porque si se reduce mi jornada debe ser quizás cubierta por otro operario, entonces allí empezamos a generar empleo sin afectar ni producción, ni a la empresa, ni el patrimonio empresarial público o privado. Lo otro es que claramente nuestra movilidad social ascendente tiene que estar representada en el acceso a la vivienda, una vivienda que por principio, que tenemos principio social, por este pacto social, entendemos que la sociedad debe crear los mecanismos necesarios y suficientes a través de sus gobiernos para no solamente garantizar el empleo, sino garantizar el acceso a una vivienda digna. Estos son hechos irrenunciables y hacia allí debe estar orientada la economía del Estado nacional, provincial y municipal. Entendemos que esa movilidad social ascendente es también la que nos va a permitir los desarrollos que como comunidad buscamos, porque el hombre no solamente es necesidad física o solo es físico, también es espíritu, y el espíritu del hombre necesita la recreación, necesita el acceso a la cultura, necesita también encontrar respuestas culturales, o sentirse contenido culturalmente a través del deporte. Acabamos de vivir los Juegos Olímpicos y Argentina ha pasado por un medallero en el puesto, creo que número 70 en el medallero mundial. Me parece que hay muchos deportistas que han quedado, no solamente por este contexto, sino por la falta de recursos que le generó el macrismo a través de estas ecuaciones neoliberales, a través de poner en esos sillones una vez más a los nombres y apellidos que son funcionales a este capitalismo foráneo o capitalismo interno que responde a la extranjerización de recursos. Esto le dejo como notas desde este portal, que es propio, que no tiene auspicios, el ojo en el medio, como lo conocieron muchos, hoy buscando una identidad más abierta, no solamente el ojo en el medio Pico Truncado, sino que el ojo web Santa Cruz, entendiendo que posteriormente podemos hacer, gracias a la plataforma WordPress, un medio de comunicación desde Pico Truncado al mundo, dando nuestra opinión política, sabiendo en qué lugar de la comunicación en este aspecto nos centramos, nos ponemos y en defensa de qué, y en procura de qué o motivando qué lo estamos haciendo. Esperemos que les sea útil, como decimos, de notas primarias para mayores desarrollos que puedan no solamente ustedes profundizarlo, sino que también ayudarnos a nosotros a entender si alguno de estos comentarios no se ajusta. Entendemos que están todos ajustados a la verdad, pero cabalmente a la data dura que algunos puedan hacernos llegar. Para eso estamos siempre dispuestos. Les dejo un saludo, y esto es una vocación claramente y absolutamente militante. Nosotros no tenemos compromiso político más allá
con los sectores que representan esta idea. Nosotros no militamos en favor de ecuaciones que algunos denominan como política. Estamos mucho más allá de eso, entendemos que es un principio filosófico, es claramente abrazar una doctrina profundamente cristiana y humanista. Esto lo hacemos por razón, por convicción y no por un interés mezquino, transitorio o demagógico. Sabemos que si nosotros alcanzamos estos desarrollos, si nosotros alcanzamos la plena vigencia de este modelo para el proyecto nacional, no solamente nos veremos beneficiados como individuos, como familia, sino como población, como ha ocurrido en buena parte de los gobiernos nacionales, populares y fundamentalmente peronistas. Les dejo un abrazo, hasta el próximo video. Les saludo a Iván Hidalgo.